En esta oportunidad continuamos con el libro de los Hechos. El capítulo 17 es el que nos ocupa el día de hoy. Estamos hablando acerca del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Esta es la séptima parte, ¿verdad?, que estamos viendo. Y en esta oportunidad vamos a ver un acontecimiento muy hermoso, y es la visita del apóstol Pablo de una manera, dijéramos, soberana de parte de Dios a este lugar que se llama Berea. Diríamos que este estudio resulta muy interesante, pues lo que vamos a ver ahora es qué es lo que hace. Fíjense por qué es interesante este estudio. ¿Qué es lo que hace que un cristiano, que una iglesia, sea considerada noble ante los ojos de Dios? Así que la importancia de este estudio es qué es lo que Dios considera como noble, ¿verdad? Recordemos en un pequeño contexto cómo es que el apóstol Pablo, Silas, Timoteo y obviamente que Lucas estuvieron en Tesalónica, y pues realmente, hermano, fue de mucho provecho, pues habiendo ellos predicado el evangelio, vemos nosotros de que hubieron varias conversiones. Por ejemplo, en el versículo 3 al 4 dice que Pablo allí en este lugar de Tesalónica, dice que declaraba y exponía por medio de las Escrituras acerca de cuánto era necesario que nuestro Señor Jesucristo pues padeciese. Pero una de las cosas que siempre acompañaba el mensaje de Pablo era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo decía: de esto es a quien yo les anuncio a ustedes. Y en el versículo 4 se nos dice que algunos de ellos creyeron y que se juntaron, ¿verdad?, juntamente con Pablo, con Silas, vamos a suponer también con Timoteo y Lucas, se juntaron con ellos vidas piadosas. Y no nos dice que eran pocas, sino que se nos dice que era en gran número. Cuando aparece la palabra en gran número, se me hace que estos fueron las vidas que llegaron a conformar más tarde lo que sería la iglesia de Tesalónica. Dice que griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, se convirtieron al evangelio. Por supuesto que esto, del versículo 5 en adelante, vemos que fue motivo de envidia, fue motivo de celo, de parte, pues, particularmente de los judíos que estaban allí en Tesalónica, y que por supuesto buscaron desacreditar a Pablo y a Silas. En el versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían tenían celo. Y entonces dice que contrataron a algunos hombres ociosos, hombres malvados, para que se juntaran, ¿verdad?, y formaran una turba y alborotaran a la ciudad, y que entonces, hermano, prácticamente desacreditaran el ministerio de Pablo y de Silas. Ellos vieron que Jasón, una vida que había creído en Cristo, pues de alguna manera les daba alojamiento. Que entonces, hermano, después de que Pablo había predicado, fueron a la casa de Jasón para ver si lo apresaban, por así decirlo. Y ellos lo que andaban diciendo que Pablo y que Silas prácticamente lo que estaban haciendo era trastornar al mundo entero con el mensaje, con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Jasón era vida que había recibido a Pablo, a los discípulos, a Silas, Lucas y Timoteo. Y entonces, hermano, venían para ver si se encontraba en la casa de ellos, y al ver que no lo encontraban, pues prácticamente apresaron a Jasón, quien más tarde creemos nosotros que, habiendo recibido alguna fianza, lo liberaron. Esto es por lo que encontramos en el versículo 9, porque dice: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, dice, los soltaron.
Ese es el contexto. Ahora, ¿qué de Pablo? ¿Qué de Silas? ¿Qué de Timoteo? Bueno, nos dice la Escritura, hermanos, que inmediatamente salieron de Tesalónica prácticamente huyendo y fueron a este lugar de Berea. Esto es lo que nos va a ocupar el estudio de esta hora. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Inmediatamente, dice, después de todo esto que había acontecido en Tesalónica, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, es decir, allí en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres y griegos de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, entonces dice que salieron. ¿Qué les parece si pedimos la bendición de nuestro Dios a fin de que podamos ser edificados más allá de lo que usted escucha o de lo que mira a través de manera virtual? El Espíritu Santo es poderoso para edificar nuestra vida, y de eso queremos pedir en esta hora. Padre, cuán agradecido te estamos de que nos das el permiso de escudriñar tu palabra, de aprender, de ver el ejemplo de tus hijos, cómo te sirvieron de manera abnegada, arriesgando sus propias vidas. Señor, gracias por enseñarnos, gracias por desafiarnos. Te pido que bendigas a mis amados hermanos que están de manera virtual oyendo esta enseñanza, y por supuesto te pido, Señor, por tu siervo, que le multipliques fuerzas, que le des ánimo, que nada, Señor, pueda estorbar para que tu palabra pueda ser impartida en esta hora. Así te lo pedimos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, lo primero que quisiéramos ver es cómo es que Pablo y Silas tuvieron que escapar y que lo hicieron de noche. Dice aquí, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos habían estado en la casa de Jasón, pero tuvieron que salir de allí, y entonces, hermanos, con el fin de que los judíos no los pudieran encontrar. Algo que nos ministra es cómo esta vida Jasón, llamaríamos una vida valiente, pudo arriesgar su vida al poder, hermanos, ayudar a escapar a Pablo y a Silas. Es decir, hermanos, él se vio en el peligro de que también a él le pudieran dar alguna sentencia. Tan es así que se ve que lo apresaron hasta que pudieron reunir, ¿verdad?, una fianza y poder liberarlo. Creo que aquí hay una enseñanza, y es que creo que en determinado momento, hermano, nos va a tocar la hora en que todos necesitamos de alguna forma pedirle a Dios que nos dé la gracia de ser valientes. De ser valientes porque hay momentos, hermano, en que vamos a ser desafiados si estamos por la verdad o no estamos por la verdad. Si vamos a hacer vidas diplomáticas o vamos a hacer vidas que verdaderamente nos hemos definido por el Señor. ¿Verdad? Tarde o temprano es como que si Dios nos fuese a dar una oportunidad a nuestras vidas de si somos verdaderamente
seguidores de Cristo, seguidores de la palabra, o si solamente somos practicantes de una religión de manera artificial, o tal vez dijéramos de una manera muy ligera. En Medio Oriente, por ejemplo, creo que hermanos, ¿verdad? Estábamos viendo meses pasados como en Egipto habían tomado este grupo de talibanes, a un grupo que se denominaba ser cristiano. Le llevaron a la playa, hermanos, y allí, ¿verdad? Un grupo de 8 personas que no negaron ser cristianos. Y hermanos, qué gran desafío. Allí frente al mar quitaron sus cabezas. ¿Por qué? Porque ellos se habían definido como creyentes y no negaron al Señor. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos arriesgarán su vida con el fin de poder incluso ayudar a otros creyentes a que terminen de cumplir la misión? Hay personas, hermanos, que cuando ven que hay un servidor de Dios, tal vez no lo conocen del todo, pero distinguen que es un servidor de Dios, se disponen a apoyarlo, se disponen a ayudarlo, y aunque no lo conocen. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos sienten, verdad, el deseo de decir, Señor, hasta la muerte? Que Dios nos ayude, hermanos, porque ya nuestro Señor Jesucristo nos lo había advertido. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos de los que estamos oyendo esta palabra sentimos que nos hace falta valentía? Incluso para testificar de nuestro Señor Jesucristo a este mundo lleno de maldad. Si sentimos que nos hace falta valentía, debemos de pedírsela a nuestro Padre y decirle, Señor, dame la gracia, Padre, de poder dar testimonio de ti, de apoyar a los hermanos que realmente dan testimonio de ti. No importa, Señor, si muchas veces pudiésemos vernos amenazados o que inclusive pudiéramos tener pérdida. Es algo de lo que nosotros diríamos, debemos de pedir en oración. Es algo que nos desafía. La vida de Jasón, hermano, y la que vamos a ver más adelante, se vuelven desafíos para nosotros. Arriesgaron sus propias vidas. Vemos aquí que el propósito de Jasón y de los demás era prácticamente, hermanos, era salvaguardar la vida de Pablo, la vida de Silas y la vida de los demás. Sin embargo, hermano, hay algo extraordinario que vemos. Para Jasón, lo importante era evadir la amenaza para salvar la vida de los predicadores. Sin embargo, en la mente de los predicadores no tenían en tanto el salvar sus vidas, sino que estaban tan empecinados, estaban tan encaminados en anunciar el evangelio de Cristo que no les importaba. Miren que Jasón inmediatamente los manda y los manda aquí a este lugar llamado Berea. ¿Y qué es lo que hace Pablo inmediatamente que llega a Berea, hermanos? ¿Esconderse? No, va a buscar la sinagoga de los judíos allí en Berea, ¿verdad? Así que, ¿qué aconteció? Que Pablo encontró en Berea, hermano, un auditorio, vidas que estaban dispuestas a escuchar de la palabra del evangelio de nuestro Señor. Entonces, ¿qué notamos nosotros en la vida de los siervos? Que ellos estaban más interesados en alcanzar para Cristo a las vidas perdidas. Fíjense que eso, hermano, observemos eso. Sus vidas estaban deseosos de salvar a las vidas que estaban perdidas en el pecado, vidas que se veían amenazadas del juicio eterno. Pablo y Silas estaban deseosos de alcanzarlos, hermanos, con el glorioso evangelio, con la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque quería salvarlos. Eso es lo que nos hace falta hoy en día a nosotros. Un espíritu que sea sensible de ver en qué condiciones se encuentran todos aquellos que no tienen a Cristo. Nos hace falta tener esa mayor sensibilidad. ¿Para qué, hermano? Para que cada persona que nosotros conozcamos, cada oportunidad que nosotros tenemos de conocer a alguien que no tiene a Cristo, seamos osados, seamos atrevidos y que inmediatamente le hablemos de nuestro Señor. Pablo, hermanos, al llegar a Berea, buscó la sinagoga de los judíos
¿Y qué es lo que empezó a hacer? Empezó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Y a qué llegaron? Pues a predicar. Entonces, hermanos, ¿quiénes eran los que vivían y habitaban allí en Berea? Obviamente que todas estas eran colonias dominadas por los romanos. Eran colonias que antiguamente los griegos tenían dominio, pero también eran lugar, asentamientos donde habitaban mucho pueblo judío. No de balde se dice que el judío es judío errante, que anda por todos lados. Se dice, hermanos, que Berea, ¿verdad? Si vemos en la tipografía en un mapa, queda prácticamente a unos 25, 26 kilómetros de Tesalónica, es decir, que no estaban tan lejos, ¿verdad? Pero lo que se dice es que Berea estaba aislada, ¿verdad? A un lado del norte, de la calle principal, de lo que diríamos nosotros, hermanos, el camino real, el camino donde se transitaban los romanos. Pues resulta de que muchas de las, por ejemplo, Tesalónica, ¿verdad? La calle pasaba por Tesalónica. Y por lo tanto, Tesalónica era una ciudad principal. No así Berea. Berea se apartaba del camino real. Y se dice que era una colonia, una ciudad muy tranquila, ¿verdad? Un lugar, hermanos, muy apacible. Y quizás algunos dirían, algunos comentaristas piensan de que Pablo se fue a Berea mientras él estaba siendo perseguido, mientras pasaba, ¿verdad? Esa amenaza, por así decirlo, que entonces Pablo, más bien Jasón y todos los demás, le llevaron a Berea porque era una ciudad, un lugar tranquilo y donde creerían posiblemente de que allí no lo perseguirían a Pablo y los demás. Sin embargo, ¿qué hace Pablo? Predicar la palabra. Pero lo interesante, hermanos, el refrigerio que yo creo que encontró Pablo fue el encontrar un pueblo que era temeroso de Dios y un pueblo al cual las Escrituras le fue denominado como un pueblo noble. Un pueblo, hermanos, interesado en Dios. Un pueblo temeroso de Dios. Vea lo que dice aquí, por favor, en el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Alguien diría, bueno, ¿con quién se está haciendo la comparación? ¿Con toda la población de Tesalónica que en su gran mayoría rechazó a Pablo, rechazó a Silas? ¿Se está haciendo comparación con eso o se está haciendo comparación con ese grupo que se dice que no eran pocos, sino que eran muchos, que eran considerados nobles? Muchas mujeres también nobles habían creído. Entonces, cuando la Escritura dice que eran más nobles que los de Tesalónica, ¿a qué se referirá? Nosotros creemos que se refiere a ese grupo de creyentes que, estando en Tesalónica, recibió con agrado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero que sin embargo los de Berea, que también recibieron con la misma solicitud la palabra del Señor, fueron encontrados más nobles. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué entendemos por noble? ¿Qué entendería usted por nobleza? Usualmente el concepto que tienen aquellos hermanos secular, dijéramos de esta forma, ¿verdad? Consideren que los que son nobles o la nobleza son aquella clase social que ha sido formada por las personas que muchas veces poseen títulos, ¿verdad? O poseen grandes hectáreas de terrenos, o que se les ha concedido algún nombramiento por el rey,
o si no son vidas que han sido heredadas, ¿verdad?, de gente antepasada. Ese es el concepto que nosotros tenemos de nobleza, ¿no es cierto? Gente noble. O otra vez, podríamos decir que el concepto secular se diría es cuando a alguien se le atribuye el valor, ¿verdad?, de ser una persona generosa, una persona, dijéramos, digna de estimación, que no es grosera, que dijéramos que carece de maldad. Diríamos, esa persona es muy noble, es una persona que actúa de buena fe, que no actúa con maldad o con doble intención, que prácticamente carece de maldad, ¿verdad? Diríamos, esa persona es noble. Pero dijimos al principio de esto que ese es el concepto secular que se tiene de alguien que es noble. Pero cuando las Escrituras nos hablan de nobleza, creemos, hermano, que es más profundo el concepto que la Biblia tiene de lo que es nobleza, ¿verdad? El concepto bíblico de nobleza, dijéramos, hermanos, que es aquel que establece la vida del creyente, pero en relación para con Dios. Y cómo Dios lo mira en su manera de actuar y en su manera de proceder. Ahora, quiero decirles que en el pueblo de Berea, para que se diga que el pueblo de Berea era un pueblo noble, si bien es cierto que era un pueblo pequeñito, era un pueblo pequeño, pero, hermanos, siendo un grupo pequeño, pareciera ser de que le gustaba la vida piadosa, la vida de sinagoga. Bien podríamos decir que era un pueblo, hermanos, que amaba a Dios, ¿verdad? Diríamos que a ellos les enfermaba el pecado, les enfermaba la vida de inmoralidad, la injusticia, la práctica del pecado. Parece que a ellos les ofendía, les enfermaba, les lastimaba el egoísmo, la avaricia. Eran vidas piadosas, hermano, por lo que estamos viendo el concepto. Pero eran vidas que realmente aborrecían, dijéramos, la vida de orgullo, de egoísmo, la vida licenciosa, la deshonestidad, la mentira, el adulterio. Que ellos, hermano, eran vidas que apreciaron cuando llegó el apóstol Pablo a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces diríamos nosotros, ¿cómo define, y quisiéramos ir puntual, cómo define la nobleza? Pero a la luz de las Escrituras. Diríamos, hermano, a la luz de las Escrituras, ¿y por qué vamos a hablar de esto? Porque es algo que nosotros necesitamos pedirle a Dios. Decirle, Señor, dame nobleza de corazón. Dame nobleza de corazón, Señor, para que en realidad tú seas agradado y tus hijos, tus siervos, seamos verdaderamente edificados. Entonces, ¿cómo define la nobleza las Escrituras? Hermanos, es aquello, ¿verdad? O aquella vida, veámoslo de este punto de vista, que se deleita o que le gusta o que realmente, hermano, es una vida temerosa de Dios. Es una vida que realmente tiene interés en Dios, en la persona de Dios, en sus atributos, pero no solamente en Dios, sino en todas aquellas cosas que son y le pertenecen a Dios. En otras palabras, hermano, el servicio a Dios, las cosas que son de Dios, las mira con valor. Diríamos que son vidas, son iglesias que se deleitan, que gozan de la presencia del Señor. Y hermano, y que realmente son vidas que aman la rectitud, aborrecen el pecado, rechazan la maldad, que aman la justicia, esa justicia que realmente tiene su origen en Dios. Diríamos que la palabra así nos va enseñando cómo es que Dios mira con nobleza a esas vidas. Como decía el salmista, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Dios dice, Él enseñará el camino que
esta vida habrá de llevar. Salmo 25, versículo 12. O como dice aquella escritura, cuán grande es tu bondad que has guardado. Fíjense, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a aquellos que le esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Es decir, que Dios aprecia y a eso Dios le llama vidas nobles. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, ¿quiénes son los nobles? ¿Cuáles son los nobles que Dios mira? Los que aman a Dios, los que aman su palabra, los que tienen aprecio por el servirle al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, Pablo encontró un pueblo receptivo. Versículo 11, vea lo que dice. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Algo que me ministra. Se ve que no solamente Pablo llegó ese momentito, sino que dice la Escritura, dice, escudriñando, ¿cómo dice? Cada día. Eso quiere decir que Pablo estuvo algún tiempo, algunos días ahí, y estos hermanos iban a buscar de las Escrituras para ver si realmente esto era así. Entonces, ¿qué es un pueblo noble? Escuche bien esto, hermano. ¿Por qué decimos esto? Pregunta, ¿a ti te gustaría ser considerado como un hombre noble? ¿Una mujer noble? ¿Te agradaría ser considerado ante los ojos de Dios como una vida noble? Iglesia del Señor, ¿te agradaría a ti ser considerada ante los ojos de Dios como noble? Berea tenía esta característica. Era vidas receptivas. Receptivas. Apreciaban la palabra del Señor. Esta era una de las cualidades de su nobleza. Ellos eran receptivos, número uno, a la palabra del Señor, al mensaje, pero también eran receptivos a las personas. Es doloroso, hermanos, ver muchas veces cuando se llega en la iglesia o cuando se está dando una enseñanza y tal predicador o servidor lo está haciendo de todo corazón, sabiendo que ha recibido la palabra de Dios para que ésta sea dada. Y es doloroso, hermanos, ver vidas indiferentes a la palabra, ¿verdad? Vidas que se ocupan en otras cosas que, ¿verdad? Vemos en la iglesia, hermanos, de que están viendo el reloj, o si no, hermanos, están incluso viendo la Biblia por otro lado, que no es el pasaje donde se está estudiando, o está viendo hacia la ventana, o está incluso hasta platicando con otras personas. ¿Y eso qué hace, hermano? Es una demostración, y yo diría una pésima y mala educación de una persona que sabe que está en un momento de santidad donde la palabra de Dios está siendo expuesta y se toma una actitud como esa. La noticia es esta: los de Berea no eran así. Eran vidas receptivas, ¿verdad? Eran vidas nobles. Y si quisiéramos profundizar un poquito más acerca de la nobleza, y yo creo que la nobleza va acompañada de la humildad. Como pudiéramos decir, los que no son nobles va acompañado del orgullo. Entonces, ¿quiénes son los nobles a la luz de las Escrituras? Dijéramos, hermanos, que son un pueblo con un temperamento, llámesele equilibrado o balanceado. Es decir, hermanos, que no son vidas que su énfasis es el negativismo, que todo le haya defecto, que todo le haya error, que todo no sirve, que eso no me gusta. No, no son vidas negativas, no son vidas amargadas, ¿verdad? O vidas desagradables, o que hermano, hay personas que son rebeldes, como dijo una vez un hermano Tomás Martínez, dijo, este es un guerrillero, dijo, dentro de la iglesia,
porque era un hermano de que todo le encontraba defecto, todo le encontraba error. Y entonces le dijo, tú eres un guerrillero, le dijo, dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque son vidas negativas, llenas de crítica, ¿verdad? De maldad. Entonces, hermanos, ese tipo de vida, pues no son nobles, porque no hay ecuanimidad, no hay un equilibrio. Lo otro que hablamos de una vida noble, son vidas que tienen actitudes saludables, saludables hacia los demás. Y yo le digo, Señor, ayúdame a tener ese tipo de actitud a mí, porque hay veces, hermano, yo le soy honesto, he caído, hay veces en la crítica. Y yo digo, y de repente me viene a mí, digo, ¿y yo quién soy yo para juzgar, criticar? Pero un pueblo noble, un cristiano noble, una iglesia noble, hermano, es aquella vida que su actitud no es de orgullo, no es de sentir de que es superior a los demás, no es de querer demostrar que, ¿verdad?, que tiene más entendimiento, más conocimiento. No, hermano, sino incluso ese conocimiento lo hace y lo ejecuta hasta con mucha humildad, ¿verdad? Hay veces que hay personas que incluso, pues, bueno, hay personas, hermano, que se sienten que están demasiado ocupados como para atender la necesidad de otro. O otro ejemplo es alguien que no es noble. Muchas veces, hermanos, es cuando alguien quiere demostrar que es más santo, ¿verdad? Tiene más santidad que los demás. Pero todas esas cosas, hermanos, en realidad son vanidades. Son vanidades, dice el hermano René Mejía, ¿verdad? O vidas que, hermanos, ¿verdad?, son indiferentes. Ser noble es no ser indiferente. Vidas que de repente, hermano, ¿verdad?, están viendo que viene un hermano y en lugar de procurar saludar, lo que procuran es evitar. Eso no es nobleza. Eso, ¿verdad?, no, eso es orgullo, hermano. Usted y yo, ¿verdad?, una de las maneras y debemos de ser nobles es de que si usted medio mira a un hermano y dice, tal vez se parece, voy a ver si él es, para irlo a saludar, no para evadirlo, no para irse por el otro lado. ¿Cuánto necesitamos nobleza, hermanos? Dios nos ayude, nos haga ser nobles, como estos de Berea. Ser noble es un pueblo que se preocupa también por los demás. En otras palabras, lo que queremos decir es que sus actos, sus acciones, su comportamiento son personas, hermanos, que, ¿verdad?, no son vidas egoístas, sino que procuran ayudar a los demás, ¿verdad? Hermanos, que no muestra celo, no muestra envidia, sino anda viendo de cómo lo beneficia. Se libera de vida de prejuicios, rechazos. ¿Qué puedo decir? Hermanos, hablando de un pueblo noble, estamos hablando de vidas que se abren, ¿verdad?, que no se cierran, sino que realmente, hermanos, se abren a escuchar, ¿verdad? Y después a buscar si esto es verdad o no. Vidas nobles, estamos hablando de personas que incluso, hermanos, fíjense cómo estas vidas acogieron a Pablo, a Silas, a Timoteo, y estoy seguro que a Lucas también. Entonces son vidas que acogen al extranjero, son vidas hospitalarias, como algunos de ustedes que yo conozco, y alabo al Señor por eso. Hermanos, gloria a Dios por estos hermanos que tienen ese espíritu, ¿verdad?, que son amables, son vidas cálidas, hermano. Qué bonita esa palabra, ¿no? Calidez. Que son amables, que son afectivos, que muchas veces, hermanos, son vidas que cuando alguien quiere decir algo, atiende con mucho gusto en poder escuchar y en poder oír a los demás. Que son imparciales y, hermanos, que realmente, hermanos, hasta incluso son vidas que consideran a los demás.
no están criticando, señalando. No, hermanos, son vidas consideradas que miran sus problemas, sus necesidades y ven en qué pueden ayudar. Podríamos decir esto de los hermanos allí en Berea. También hablamos de unas vidas que podríamos considerarlas como vidas nobles. Son aquellas vidas que buscan la verdad, como dijimos hace un momento. Vea, por favor, lo que dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, fíjese, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, una vida que es considerada como, dijéramos, hermanos, nobles, son vidas que buscan la verdad. Muchas veces, hermano, el problema es que las personas no son acuciosas, y estoy hablando de la iglesia, y que no quieren buscar la verdad, ¿verdad? No sé, si no quieren pagar el precio de buscar y de encontrar la verdad. Pero aquí nosotros vemos que estas vidas, hermanos, buscaban la verdad. No todo el mundo, honestamente, está interesado en buscar la verdad. El asunto aquí, hermanos, es que muchas veces la mayoría, decimos, la mayoría de los hombres desean enfrentar la realidad de la verdad, pero sin ser confrontados. ¿Verdad? Quieren oír la verdad, pero sin ser confrontados. Muchas veces vidas que no son de fe, pero cuando se les habla de la verdad, se encuentra uno que están llena de prejuicios. Y hay veces que los prejuicios es contra la palabra y contra Dios mismo. Pero los que son nobles, las vidas que son nobles, como en el caso de los de Berea, ellos buscaban la verdad y estaban abiertos a lo que Pablo estaba enseñando. No se prejuiciaron que esta es mi religión, no, que esto es lo que yo aprendí desde pequeñito, no, como que dijeron, bueno, escuchemos. Pero hay algo importante, escucharon, pero fueron a investigar. El problema que muchas veces sucede es que hay personas que escuchan, qué lindo, eso es parte de la nobleza, pero no investigan si esto es cierto o no es cierto. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en un momento dado dijo, miren, les dijo a los fariseos, en otras palabras, ustedes están tan arraigados a la ley de Moisés. Yo les invito a que escudriñen las Escrituras, pero de una manera real. Ustedes que han estudiado la ley, dice, para ustedes les parece que en esto tienen la vida eterna, pero lean de manera más acuciosa porque las Escrituras dan testimonio de mí, decía nuestro Señor Jesucristo. El problema que tienen ustedes es que ustedes no quieren venir a mí para que ustedes conozcan la verdad. Nos referimos a Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Hermanos, nosotros debemos de ser vidas acuciosas. Recibir las Escrituras, pero investigar. En eso se basa ser acucioso. En investigar si realmente esto es así. ¿Verdad? Pablo, por ejemplo, le daba gran valor, hermano, al hecho de que la gente buscara en las Escrituras. ¿Por qué decía Pablo? Porque miren, decía Pablo, todo lo que se ha escrito por supuesto que cuando dijo Pablo estas cosas se refería al Antiguo Testamento, porque todas las cosas que se escribieron antes, Pablo decía, se han escrito para nuestra enseñanza. En otras palabras, escudriñemos, hermano. Lo doloroso es que hay personas que solamente se conforman con escuchar y ya dan por sentado de que así es todo. Y no, ellos eran nobles porque iban y buscaban a ver si era verdad. Fíjese que más adelante la iglesia de Tesalónica, bueno, ustedes saben que la iglesia de Tesalónica fue el lugar, no la iglesia, pero el lugar donde amenazaron a Pablo.
Y ahí quedó un número de creyentes. Pues estos creyentes, hermanos amados, si bien es cierto los de Berea fueron nobles, los de Tesalónica no se quedaron atrás. Esto lo dijo Pablo más adelante. Fíjese lo que dijo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Los elogia porque fueron vidas acuciosas por la palabra de Dios. A mí me llena de gusto, de gozo, cuando de repente una llamada telefónica es para que alguien me pregunte: hermano, he estado estudiando la Escritura y he encontrado esto. ¿Me lo puede usted explicar? Ay, ahí sí me gozo, porque digo yo, es alguien que esté estudiando la Escritura. Es alguien que esté estudiando la palabra y esto es de provecho. Pablo, vea lo que les dijo a los de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como que si fuera palabra de hombres, sino que la recibiste según es en verdad. La palabra de Dios, la cual dice, actúa, trabaja en vosotros los creyentes. Todo esto, hermano, era de admiración de Pablo para los de Tesalónica, pero esto mismo también era para los de Berea. Entonces, ¿por qué los de Berea era un pueblo noble, hermanos? Porque ellos buscaban verificar el mensaje que había sido predicado. Podemos decir que era un pueblo noble, un pueblo honesto, porque, hermano, buscaba conocer, investigaba, estudiaba a fin de conocer la verdad. Ahora, atención, algo negativo dentro de la nobleza. ¿Cómo lo decimos? Hermano, hay vidas que son lindas, que son nobles y que dentro de su humildad, pues pueden recibir con nobleza la enseñanza que se le está dando. Y yo alabo al Señor cuando encuentro una iglesia así, receptiva, comiendo la palabra. El error, y por eso digo yo, aquí está lo negativo dentro de la nobleza, es el dar por hecho y tomar y aceptar que todo lo que se está diciendo, así es. No se dan a la tarea, hermanos, de investigar. No se dan a la tarea de escudriñar, de estudiar con el fin de saber si es verdad. En otras palabras, con la disculpa de ustedes, son personas que se comen de todo, se lo comen todo, sin discernir, sin estudiar, sin escudriñar. Y para esas vidas que son nobles, eso tiene que ser corregido. ¿Y cómo se va a ser corregido? Hermano, con la investigación. Escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Ver y tener un cuaderno y anotar y ver si realmente aquellas cosas son así. ¿Por qué los de Berea eran un pueblo noble, hermanos? Porque también eran vidas que estaban dispuestas, que al conocer la verdad, estaban dispuestos a comprometerse, no a aceptar la vida de Cristo como una vida de religiosidad, sino, hermanos, llegaron a ser vidas de compromiso. ¿Sabe usted, hermanos, por qué la iglesia fue una iglesia sobresaliente en el libro de los Hechos? Porque fueron iglesias sumamente comprometidas con la verdad, comprometidos con el Evangelio. Y los de Berea eran nobles en ese sentido. Vea lo que dice el versículo 12, por favor. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y dice, y no pocos hombres. En otras palabras, estas vidas creyeron lo que se les había demostrado, la verdad, investigaron la verdad y después que creyeron, después que reconocieron la verdad, creyeron. Y creyeron no pocos, sino que muchos.
vidas que eran honorables. Dice aquí la Escritura, mujeres honorables, hombres también, pero que fueron hombres que quizás se reunieron para estudiar, para investigar y se dieron cuenta que realmente era verdad lo que se les estaba predicando. ¿Por qué eran vidas nobles, hermano? ¿Por qué es que Lucas tuvo que escribir después de todo esto que eran vidas nobles? Porque esto lo escribió Lucas. Y cuando él escribió esto y estaba recordando este acontecimiento, habló de los de Berea como una iglesia noble. ¿Y por qué? ¿Qué otra característica vemos de la nobleza en ellos? Era una iglesia, hermanos, que apreciaba a sus ministros y los protegía y los guardaba. En otras palabras, cuando ellos vieron amenazados a Pablo y a Silas, no los dejaron, dice, ay, que Dios los guarde, ¿verdad? Ay, que Dios los cuide, vamos a orar por ellos. No, hermano, los protegieron, los guardaron, los escondieron, los encaminaron, hasta les pusieron, si usted me dice como en nuestro tiempo, hasta guardaespaldas. Ahora dígame usted, ¿cómo recibiría usted de una iglesia que hace todo eso para sus ministros? Una iglesia noble, que cuida a sus y protege a sus ministros. No los deja a la deriva, sino que los guarda. Vea lo que dice el pasaje. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente, ¿qué, hermanos? Inmediatamente, dice, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Cuando nos hablamos de esos, nos referimos camino hacia Atenas. Dice, lo enviaron para que fuese al mar, pero a Silas y a Timoteo se quedaron allí. Entonces, ¿qué es lo que logramos ver aquí, hermanos? Vidas que valorizaban la vida de sus ministros y que no los dejaron a la deriva, como quien dice, allí a ver cómo Dios los cuida, sino que ellos participaron en protegerlos y en salvaguardarlos. Ahora quiero decirle, hermano, fueron vidas valientes y protectores, porque ellos se vieron amenazados que lo que le hicieran a Pablo se lo pudieran hacer a ellos también. Pero con todo y eso, hermanos, estas vidas se arriesgaron en proteger a Pablo, a Silas. ¿Y qué hicieron? Enviaron a Pablo, ¿verdad?, hacia el mar, pero pues no sin ningún objetivo, sino que camino hacia Atenas. Y algo bien interesante, que se dice que Silas y Timoteo permanecieron allí en Berea. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Comprendemos y entendemos, hermano, que cuando algunas veces se ha predicado el evangelio en determinado lugar, si alguien se queda allí, se queda para confirmar o se queda para fundamentar la enseñanza que se ha dado allí entre ellos. Ahora, hermanos, volviendo y hablando de la iglesia de Berea, fueron ministradores, fueron serviciales. ¿Con quiénes? Con los siervos del Señor. Es decir, que ellos tomaron, dijéramos, una actitud inusual, y era el mostrar su amor, el mostrar su cuidado. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que prácticamente ellos proveyeron de escolta a Pablo, ayudándole, ministrándole, ¿verdad?, hasta llegar a Atenas. Veamos otra vez más el pasaje, hermanos, para ver la enseñanza. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, fíjese, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniera, y Pablo dice, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron.
Pero me llama la atención, hermanos, que dice aquí que hermanos que tenían el encargo de conducir. Este conducir tiene que ver con guardarlo, ¿verdad? Hasta que llegara hasta Atenas. Y cuando Pablo ya estaba en Atenas, con los que venían de regreso les dijo, díganle a Silas y díganle a Timoteo que se vengan lo más luego posible. La enseñanza aquí, hermanos, la enseñanza aquí es ver cómo esta iglesia salvaguardó la vida de los siervos del Señor. Hubo unidad en todo eso y es algo que nosotros debemos de procurar en la iglesia. El maligno y la carne, hermanos, van a procurar de que hayan divisiones dentro de la comunidad de la iglesia. Usted y yo debemos de estar atentos a eso. Venir delante del Señor y decir, Señor, ayúdanos a hacer una vida noble, Señor. Vida que realmente apreciemos tu palabra, tu enseñanza. Vida, Señor, que nos demos a la tarea de investigar si es verdad o no aquello. Y vidas también que podamos, hermanos, si aquello es honroso, de poder apoyar el ministerio de los servidores del Señor. Esa es la enseñanza que vemos aquí en esta porción, hermanos. Tanto los de Tesalónica, cuando hablamos, por ejemplo, de Jasón, participaron en ayudar y colaborar en el ministerio de estos servidores del Señor. Cuando llegaron a Berea, los nuevos convertidos también apoyaron. Esto de lo que nos habla es una unidad en el pueblo del Señor. Así que, mis amados hermanos, la enseñanza de hoy es, Señor, dame un corazón que sea hallado noble delante de tu presencia. Y que como iglesia, formando parte del cuerpo de Cristo, también seamos hallados siendo nobles. Nobles en amar a nuestro Dios y su palabra. Nobles en el sentido de ser vidas acuciosas, amantes de la verdad. Pero también, hermanos, vidas nobles en cómo tratar a nuestros hermanos, ¿verdad? Ser vidas que realmente seamos vidas, hermanos, que nuestros demás hermanos se vean beneficiados con las buenas actitudes de nuestro corazón para con ellos, ¿verdad? Pueden haber cosas prácticas, por ejemplo, que nosotros debiéramos de aquilatar y de decir, Señor, dame la gracia para que haya nobleza en mi corazón. No sé qué decir, ¿verdad? De repente vidas que te salen a buscar a ti, que no olvides que te salieron a buscar, que te pidieron un favor y hay posibilidades de que tú lo puedas ayudar, que lo puedas hacer, que te hicieron una llamada por teléfono y la tienes registrada, que no te hagas el disimulado, la disimulada, sino que sepas corresponder inmediatamente en cuanto puedas. En fin, cosas así prácticas, hermano. Yo creo que basta con que vengamos delante de Dios y que le digamos, Señor, muéstrame en qué me hace falta a mí ser noble para que tú seas glorificado. Y lo otro, mis hermanos, que nos veamos siendo partícipes en la obra del ministerio de aquellos que están sirviendo al Señor de todo corazón. Que en todo esto la gracia del Señor nos acompañe. ¿Qué le parece si oramos con acciones de gracias? Señor amado, gracias por darnos este tiempo para ver, Señor, de ejemplo y de modelo a esta iglesia conocida como la iglesia de Berea. Que nuestro estudio de esta noche no sea solamente para documentarnos, para informarnos, sino para venir delante de ti y pedirte, suplicarte, dame nobleza de corazón, Señor. Dame nobleza como el corazón de tu Hijo Jesucristo. Danos humildad, danos sencillez de corazón. Mi Dios amados, porque
Tu palabra dice que tú te gozas con ese tipo de corazón, Señor. Todo esto así lo pedimos en las benditas gracias de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.